Sean bienvenidos. Hoy es primer domingo de Cuaresma, un tiempo particular para la Iglesia, un tiempo especial para la Iglesia, tiempo de reflexión, tiempo de arrepentimiento. Ya los colores indican eso, indican arrepentimiento, confesión, y hoy vamos a centrarnos no en los textos de este domingo, que hoy la liturgia recuerda la tentación de Jesús, sino preferí centrar la atención en los textos del miércoles de ceniza, particularmente en el Salmo 51, un salmo de David, también escrito en una situación muy particular de su vida. Así que ese va a ser nuestro foco. Y siempre el Espíritu de Dios nos lleva a poner los ojos en Jesús. Esa es la tarea del Espíritu Santo. A través de la palabra hacernos poner los ojos en Jesús. Porque solamente en Él tenemos gozo y tenemos certeza de salvación, de vida eterna. Que Dios hoy nos haga poner los ojos allá arriba donde Él está sentado a la diestra del Padre, para que tengamos seguridad y confianza en nuestro servicio cotidiano. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando canto ese himno, no puedo dejar de emocionarme, ¿no? Bueno, me cuesta recuperar. Porque pienso en que ese autor es igual que yo. Y es igual que los santos hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ninguno de ellos, ni el rey David, como hoy vamos a ver, podía presentarse ante Dios y decir estoy limpio. Por el contrario, humillado, cae de rodillas ante Dios y clama de Él misericordia. Yo quiero leerles brevemente la historia y si quieren pueden tomar asiento. Cuando el profeta Natán se acercó a David para confrontarlo por el pecado que había cometido con Betsabé, la esposa de Urías, fiel soldado, valiente soldado de David, y David le quitó la esposa, ¿no? Cometió adulterio con ella, la dejó embarazada y después buscó la muerte de Urías. Así de grave el pecado de David. Y el profeta Natán se acercó a él y dice el texto en 2 Samuel capítulo 12, un día el Señor envió a Natán a hablar con David y Natán le dijo: en cierta ciudad vivían dos hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita, una ovejita que había comprado y criado y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre rico recibió a un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso furioso, muy furioso, contra aquel hombre y le dijo a Natán: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte y por haber actuado así sin mostrar nada de misericordia tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Y entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel:
Yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl, yo te di el palacio que fue de tu Señor y puse en tus brazos sus mujeres. Además yo te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Ahora en castigo la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías el hitita. Pero así dice el Señor: yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo, y a pleno sol se acostarán con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. David le respondió a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Por supuesto, la historia continúa. Las consecuencias del pecado de Natán no se apartaron de su casa. Como dice el profeta, las consecuencias del pecado de David, no se apartaron de su casa. Como dice el profeta, la espada no se apartó de su casa. Pero Dios perdonó la vida de David. Y sigue siendo hasta hoy para nosotros ese ejemplo de hombre de fe. Aún y a pesar de esos gravísimos pecados y otros que David había cometido antes. Después vamos a leer, como les digo, insisto, el Salmo 51, porque acá, si bien tenemos esa breve confesión, he pecado contra el Señor, el Salmo 51 es la confesión completa, podríamos decir, de su culpa. Y también podríamos entenderla como absolución de parte de Dios. Hoy nosotros nos acercamos a Dios para confesar nuestros pecados. Y lo vamos a hacer a través del Salmo 51. Quiero que abramos la Biblia. Es la página 631. Mientras buscan, quiero citar una palabra del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. El apóstol les escribió ahí a los Corintios: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No sé si escucharon lo que dice el apóstol Pablo. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. El apóstol Pablo les había escrito con dureza a los corintios, para que corrigieran a un pecador manifiesto en la congregación. Y eso produjo mucha tristeza, muchas lágrimas y mucho enojo incluso contra el apóstol. Hoy muchas veces nos enojamos con los pastores y llegan a casa y nos llegan a reclamar por algún pecado, porque hasta tal vez diríamos: ¿y usted por qué no se mira el ombligo, pastor? ¿Por qué no mira sus propias faltas? ¿Qué me tiene que venir a decir a mí? El apóstol había reprendido a la iglesia de Corinto y se habían enojado con él. Pero le dice el apóstol después en otra carta: de esa tristeza que les produje, no me arrepiento, porque terminó en arrepentimiento. Y eso trae salvación. La tristeza del mundo
la que tuvo Judas en su momento, esa sí es tristeza de muerte. Un arrepentimiento, un remordimiento que no se va de adentro del corazón, pero que no busca en Dios el perdón y la restauración. Esa es tristeza de muerte. Entonces hoy, espero que lo que hoy estamos viviendo sea tristeza de vida, según Dios, para un sincero arrepentimiento, para abrir el corazón ante Dios y confesar nuestros pecados. Los invito a abrir las Biblias en el Antiguo Testamento, es la página 958, es el libro de Joel, está después de Oseas, después de los grandes profetas, los profetas más extensos. Joel, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12 al 19, si alguien voluntaria lo quiere hacer, voluntario. Página 958, capítulo 2, desde el 12 al 19. Vean al profeta Joel llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento y cuáles son las promesas que Dios hace al pueblo arrepentido. ¿Quién quiere hacer lectura del texto o al menos una parte? Después puede seguir otro. Bueno. Por eso, vuélvanse ya al Señor de todo corazón, y con ayuno, lágrimas y lamentos. Palabra del Señor. Desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Tal vez el Señor su Dios cambie de parecer y deje bendiciones tras de sí, es decir, trigo y vino para que le presenten ofrendas y libaciones. Toquen la trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, reúnan al pueblo y santifiquen la reunión, junten a los ancianos y a los niños de pecho, que salgan de la cámara nupcial el novio y la novia. Y ustedes, los sacerdotes, ministros del Señor, lloren entre la entrada y el altar y digan: Señor, perdona a tu pueblo, no los entregues al oprobio, ni dejes que las naciones los dominen, no permitas que entre los pueblos se diga que nuestro Dios nos ha abandonado. Entonces el Señor mostrará su amor por su tierra y perdonará a su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: voy a enviarles pan y mosto y aceite, para que coman hasta saciarse, y nunca más volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Subrayo dos cosas. En primer lugar, esto que enfatiza el profeta, que el Señor es misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, dice versículo 13. Fíjense todos los adjetivos que se ponen a Dios. Y Él les dará, dice, trigo y vino para que ofrezcan libaciones, es decir, para que los traigan como ofrenda, ¿no? Cuando saboreamos el perdón de Dios, entonces el gozo nos lleva a alabarlo. No es posible alabarlo sin ese gozo. El pueblo de Israel tenía por costumbre sentarse sobre ceniza, rasgarse los vestidos o ponerse ropas ásperas y rasgárselas para mostrar arrepentimiento, duelo, tirarse ceniza en la cabeza, pero nada de eso sirve si no hay un corazón sinceramente arrepentido. Y si hay un corazón sinceramente arrepentido, no hace falta que hagamos tanto espamento. Pero el gozo del perdón nos moverá a servirlo con alegría, a entregarle todo lo que tenemos, porque no hay vida sin Él, y no hay mejor vida sin Él
Que Dios hoy nos asista con su palabra y cambie, transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Amén. Vamos a leer el Santo Evangelio. Les decía hoy que estamos centrándonos en los textos del miércoles de ceniza, no en los de este domingo. Y el Evangelio para ese día fue Mateo capítulo 6, versículos 1 a 6 y luego 16 a 21. Mateo capítulo 6. Página 1010, Nuevo Testamento, 1010, la página, capítulo 6, 1 a 6, y así está escrito en el Santo Evangelio, palabra de Jesús, una parte del Sermón de la Montaña. Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Saltamos al versículo 16. Cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen y donde ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Qué efímeras son las cosas que juntamos, ¿no? Qué efímero era esa gloria que juntaban los hipócritas en los días de Jesús, aplauso de la gente, alabanza de la gente. Pronto pasa. Después Jesús va a hablar de los afanes de cada día, del acumular riquezas, tesoros. Todo se va. Viene un ladrón un día, hace un boquete en tu casa, se mete y te sacó todo lo que tenías. Y tal vez no lo puedas recuperar nunca más. Y si lo conservaste hasta que moriste, quedó ahí como herencia y vaya a saber qué uso se le va a dar. No te afanes por esas cosas, nos dice Jesús, sino hazte tesoros en el cielo. Quiero abrir la reflexión acerca del Salmo 51, porque tal vez, y voy a mirar el reloj ya que la veo a Nelly mirando para no pasarme, hagan como Jacobo allá en Hurlingham, que se paraba al fondo Jacobo y me hacía. A mí me gusta hablar, y ayer le dije a Adriana, se me fue largo el sermón de mañana, así que ayúdenme, pero quiero abrirlo a la reflexión, porque por ahí surgen pensamientos y esos pensamientos son ricos y los compartimos y nos ayudan a crecer y me ayudan también a crecer. Cuando leía el Salmo 51 pensaba en la palabra de Jesús que dijo: hay más gozo en el cielo
por un pecador que se arrepiente, que, ¿se acuerdan cómo terminaba? Hay más gozo en el cielo por uno que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Porque ¿quién no necesita de arrepentimiento? Hay gozo en el cielo. Imagínense el gozo en el cielo que hubo cuando David cayó de rodillas pidiendo a Dios compasión. El libro de 2 Samuel al comienzo lo narra así muy rápido, ¿no? He pecado contra el Señor. Y parece un acto como protocolar, sin mayor importancia. Y bueno, es fácil decirlo. Pequé contra Dios. Y entonces escuchamos al profeta Natán que dice, tus pecados han sido perdonados. Listo, se terminó, no pasó nada. Pero no fue así. Porque si seguimos leyendo la historia vamos a ver cuántos días David estuvo enlutado y haciendo ayuno y le llevaban comida y no quería comer, clamando porque sabía lo que se venía en su vida. Y finalmente el hijo que tuvo con Betsabé, fruto de ese adulterio, murió. Bebé murió, tal como Natán lo había anunciado. David clamaba a Dios para que Él lo perdonara. Y un poco de eso tenemos en el Salmo 32, tenemos en el Salmo 51, que quedaron como cánticos por miles de años y fueron cantados y dichos en las congregaciones de israelíes y de cristianos. Y sigue siendo parte central de la liturgia. Nuestra liturgia de confesión tiene palabras del Salmo 51. El ofertorio que vamos a cantar dentro de un rato tiene palabras del Salmo 51. Y el primer día de la Cuaresma, el miércoles de ceniza, comienza con el Salmo 51. Quien hace volver a un pecador de su extravío, escribe Santiago en el final de su carta, quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Y para eso hace falta muchos Natanes. Y estamos careciendo de pastores, en la Hiela particularmente, pero también en otras denominaciones. Tal vez sinónimo o fruto de que menospreciamos la palabra de Dios, de que miramos más las cosas del mundo que las cosas de Dios y de que queremos acumular riquezas y vivir bien en lugar de atesorar la palabra y darnos por esa palabra y llevar esa palabra por donde sea que el Señor nos mande a llevarla. El profeta Natán le dijo con claridad a David, ¿por qué has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? Me acordaba de José, el príncipe de Egipto, ¿no? Como lo llamamos, el hijo de Jacob, que cuando tuvo la oportunidad de pecar con la esposa de Potifar, su señor, dijo, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José se puso firme ante la tentación de esa mujer y ese ponerse firme le valió que terminó preso por mucho tiempo, porque Potifar le creyó más a su mujer que dijo, este hombre me quiso violar, que a José. Y pasó mucho tiempo en la cárcel José por obedecer a Dios. Pero él prefirió eso. David no. David fue seducido por el placer. Vio a Betsabé desnuda, que se estaba bañando y eso lo apasionó. Se obsesionó por esa mujer y buscó las maneras y seguramente pasó mucho tiempo hasta que logró acostarse con ella. Y después había que tapar el pecado porque Betsabé quedó embarazada. Y había que tapar eso. ¿Y cuál sería la mejor manera? Y bueno, que parezca un accidente,
que muera Urías. Y entonces voy a tomar a la viuda y después todo el mundo va a pensar que ese hijo es fruto normal, natural, legítimo. Pero Dios estaba viendo y dice el texto bíblico que le dolió a Dios eso. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Cuánto dolor hay en el corazón de Dios por los pecados no confesados, ocultos, que además no solo que hacen doler el corazón de Dios y entristecen, como dice el apóstol Pablo, al Espíritu Santo y alejan al Espíritu Santo de nosotros, sino que también nos hacen bolsa, perdón la expresión, a nosotros mismos. Porque leemos en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos por mi gemir de todo el día. Esa palabra que también la tenemos en la liturgia de confesión. También un salmo de David. Mientras callé, mis huesos se fueron envejeciendo, me enfermé. Algunos autores piensan que efectivamente de tanto dolor David terminó enfermo. Y es real, la carga del pecado nos aflige, nos hace llorar y nos termina enfermando. Entonces hay que abrirlo y por eso tanta importancia tiene la confesión de pecado, abrir el corazón ante Dios, ante el confesor, algo que los luteranos perdimos mucho, ¿no? Porque como no es obligatoria la confesión antes de comulgar, entonces no hace falta confesarse. Lutero nunca enseñó eso. Lutero, por el contrario, enseñó que el pecado es prácticamente, algunos pastores lo toman así, como un sacramento. Confesar nuestro pecado y recibir el perdón de Dios de parte del ministro, así como David lo recibió de parte de Natán. Y hoy nosotros lo hemos recibido. Y vamos a venir a la Santa Cena también para recibir ese perdón que Dios nos ofrece. Ese cuerpo y sangre de Jesús que es o que fueron entregados, gran sufrimiento por nuestro pecado. Y hoy se nos ofrece como sacrificio vivo para que nosotros tengamos vida. Ten piedad de mí, Dios. Presten atención las palabras de David. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así comienza el Salmo 51. Y en el texto hebreo, ahí se usa para Dios la palabrita que habla del Dios del universo. Jehová o Yahweh, como tal vez se pronunciaría mejor, es el Dios de Israel, el llamar íntimo de Israel a Dios. Así Dios se revela a Moisés. Entonces, Israel lo llama a Dios, soy el que soy, el ser supremo. Ese es un trato de confianza con el Padre, con el Creador, el que los constituyó como pueblo. Pero acá David usa el término Dios. Y en hebreo es Elohim. Y dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Así como hoy leíamos del profeta que llamaba al pueblo a arrepentirse porque Dios realmente es clemente y misericordioso y compasivo. Un Dios que se pone en mi lugar. Eso es misericordia. Un Dios que se pone en mis sandalias y toma mis miserias. Yo quería hacerle llamar la atención, no podemos hoy estudiar cada término en particular, sería riquísimo, pero David usa 3 términos para hablar de su maldad. Dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. No, 3 términos para hablarle al Dios Trino y para pedirle que
Dios lo limpie, lo sane, lo restaure, porque Él mismo no lo va a poder hacer, nunca. Eso habla de nosotros también. Solo no vamos a poder limpiarnos. Y esto también revela la necesidad de un redentor, de alguien que tome mi lugar y vaya por mí al castigo que yo merezco. Y por eso Jesús lo hace. Y por eso también es bueno hoy recordar el bautismo de Jesús, porque Él ahí se hace pecador con todos nosotros y se mete en las aguas del Jordán y toma tu lugar y empieza a caminar hacia la cruz. Lo vamos a ir acompañando a lo largo de la Cuaresma para borrar rebeliones, maldad y pecado nuestro. Me fijo un poco más en lávame más y más de mi maldad. Nos trae a la memoria esa mujer que está en el río pegando contra la roca la ropa. ¿Se acuerdan cómo hacían las mujeres antes y fregando? Dios me tiene que sacudir fuerte y me tiene que fregar hasta que duela para limpiar mi pecado. Y Él lo va a hacer. Yo reconozco mis rebeliones, dice David, y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense esto, Él me está martillando en la cabeza, no me lo puedo sacar de la cabeza. La muerte de Urías, que fue tan fiel, no me la puedo sacar de la cabeza. Nuestros pecados están ahí, golpeando y golpeando. Y aunque a veces escuchamos al pastor que dice, tus pecados han sido perdonados, vete en paz, seguimos con eso martillando en la cabeza. Cuando ese vete en paz tendría que significar, vete en paz, dejaste tus pecados acá. El Señor se cargó con ellos y los clavó en la cruz. Vete en paz y sirve al Señor con alegría. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. David no reclamó a Dios después de cada mal que vino sobre su familia. Murió el hijo, ¿y saben qué hizo cuando murió el hijo? Se volvió a vestir con sus ropas reales, salió y comió. Pero no le dijo a Dios, Señor, ¿por qué me hiciste esto? Yo no merecía ser tratado así, yo te pedí perdón. No, David sabía que él merecía. La sentencia de Dios es justa, pequé contra ti. Entonces, no es solo el pecado que cometemos contra el prójimo. Por supuesto que al prójimo le causamos mucho daño. Betsabé era la nieta de Ahitofel, el principal consejero de David, el hombre de confianza de David. Y David va y se mete con ella, justamente con la nieta de su consejero. Después Ahitofel termina vengándose de David. Cuando Absalón, el hijo de David, se subleva contra el padre y quiere tomar el trono. Finalmente Absalón muere también. ¿Se acuerdan el que quedó colgado de los pelos? Absalón también muere, el propio hijo del rey. Se acostó con sus mujeres, con las mujeres de David, a la presencia de todo Israel, lo que Natán le había anunciado. Se acostó con las mujeres de su padre en la terraza para que todos lo vean. Hechos horribles. Yo le decía a Adriana ayer, leía estos días los comentarios y repasaba la vida de David. Yo me aterraba porque digo, si nuestros presidentes a veces son locos de la guerra, y nuestros líderes políticos a veces decimos, ¿cómo pueden ser tan basura? Pero el rey David estaba metido en cosas muy negras, hasta que Natán lo hizo llevar a conciencia. Él creía en Dios, pero se metió en cosas oscuras.
Y así también trajo el mal sobre su pueblo, porque Israel después padeció las consecuencias, su familia padeció las consecuencias. La espada no se apartará de tu familia, y pasó tal cual. Voy a ir cerrando antes de que Jacob me muestre el reloj. Yo sé que soy malo de nacimiento, dice David, pecador me concibió mi madre. Y pobre madre la de David, porque no es que ella había cometido un pecado cuando lo concibió. Pero todos somos pecadores de nacimiento, desde el vientre de nuestra madre. La palabra lo dice así claro. Jesús dice, el que es nacido de carne, carne es. Juan capítulo 3. Entonces necesitamos, como Jesús le dijo a Nicodemo, un nuevo nacimiento, del agua y del Espíritu. El que no nace de nuevo, del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. David reconoció eso mucho antes de que Jesús lo enseñara. Todavía hay muchas iglesias que no lo reconocen, porque creen que nacemos puros. La palabra dice otra cosa. Y necesitamos al Redentor. Por eso es tan importante, y en los textos, este texto nos hace acordar tanto al bautismo, eso de lávame más y más. Ahí en el bautismo fuimos lavados, santificados por la obra del Espíritu. Nacimos de nuevo para Dios. Dios nos dio nueva vida en Cristo porque nos unió a Él en su muerte y resurrección. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser una vida vivida en el Espíritu. Y ahí, como cantábamos hoy en uno de los himnos, el Espíritu Santo va a producir en nosotros esos frutos suyos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, el dominio propio, etc. ¿Cuánto más podemos decir de este salmo? Yo voy a redondear porque, como ven, tengo más escrito. Pero David, voy a terminar con esto, dice, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Efectivamente, cuando David pecó, no estaba con el Espíritu Santo o no estaba haciendo la obra del Espíritu Santo. Podemos caer de la gracia y podemos caer mal. Entonces David le dice con mucho temor, porque él tenía miedo, había visto la historia de Saúl, cómo Dios lo descartó a Saúl, el rey anterior. Entonces David tenía mucho miedo y dice, restitúyeme el gozo de la salvación, que un espíritu recto me sustente. Mi pastor compañero allá en la Concordia decía que Dios nos devuelva el gozo de la salvación. Muchas veces lo escuché diciendo eso. Perdemos tantas veces el gozo de la salvación. Que Dios nos devuelva en su palabra ese gozo, nos sustente su Espíritu Santo y entonces vamos a poder enseñar a los pecadores sus caminos. Y también los pecadores se van a poder gozar con nosotros. Que Dios nos guíe, nos sostenga. Amén. Y que esa paz que no podemos llegar a comprender del todo llene nuestro corazón y mente para que finalmente alcancemos la vida eterna. Amén.